Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Alberto Martínez Jaramillo, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia de México en la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. Y este video corresponde a la actividad número 1 de la unidad 2 de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. Mi matrícula es 16 11 30 7603. La docente en línea, maestra Estela Albarrán. De la llave, grupo LT-LFP 1901B1001. La fecha, pues estamos a 11 del 03 de marzo del 2019. El título de esta actividad 1 de la unidad 2 es la investigación o investigación del estudio financiero. Vamos a ver qué es un estudio financiero y cómo se hace un estudio financiero. Bien, pues ya entrando en materia, ¿qué es el estudio financiero? A partir de tres fuentes tenemos tres definiciones. La Facultad de Economía de la UNAM nos dice que es la tercera etapa de los proyectos de inversión. El Instituto Tecnológico de Sonora nos dice que el estudio financiero integra elementos informativo-cuantitativo que permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios. Y Escalón Iván de UPIXA nos dice que el estudio económico y evaluación financiera es vital para determinar tanto el precio de venta como la utilidad que deseamos obtener. Ahora bien, entonces podemos decir que el estudio financiero es la herramienta que nos va a dar, nos va a detallar los montos de todos aquellos rubros, de todos aquellos elementos que definirán al proyecto en cuestión. Es decir, nos va a dar el monto de total de todos los recursos que se necesitarán para echar a andar el proyecto. Ahora bien, ¿cómo se hace? Ya sabemos que es el que nos va a decir en cifras cuánto se necesita. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces pasamos a lo que es el desarrollo de un estudio financiero. Es la determinación, nos va a determinar, nos va a desglosar los tipos de inversiones. Primeramente nos define que vamos a tener una inversión fija o activos fijos, una inversión diferida o activos intangibles o diferidos también, activo circulante, lo que es el financiamiento, que esta es una parte fundamental, y a partir de esto, pues el financiamiento nos lo va a desglosar en lo que son presupuestos de costos, y dentro de este presupuesto, pues ya nos va a arrojar lo que son los costos de producción, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, costos unitarios, precios unitarios también, ingresos anuales, estado de pérdidas y ganancias, fuente y uso de fondos de efectivo y por último, y muy importante, el punto de equilibrio. Entonces, como ya vimos, cuál es la definición del estudio financiero, es el que nos va a decir cuál es el monto del proyecto, es decir, nos va a decir el monto de todos los rubros y en sí, en total del proyecto. Y cómo se hace, bueno, pues nos dice que se va a hacer un desglose esquemático de cada inversión y cada uno de los costos de dichas inversiones y dichos gastos. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ver dos. Primeramente, es el ejemplo de un proyecto de inversión en un servicio de lavandería. Entonces, en este servicio de lavandería dice que las inversiones en activo fijo tenemos que son el equipo,
accesorios, mobiliario y equipo de seguridad y uniforme, ¿no? Aquí lo podemos ver como indumentaria, pero básicamente es el uniforme. Y dentro del equipo, bueno, pues tenemos las lavadoras industriales, centrifugadora, bueno, o máquina o lavadora centrífuga industrial, secadora industrial, calandra, báscula. Cada uno presenta el precio unitario, la cantidad a requerir y ya multiplicado, bueno, pues la inversión. El total de la inversión dentro de lo que son el equipo. Ahora igual los accesorios, canastos para ropa mojada, canastos para ropa seca, cepillos. Igualmente el precio unitario y la cantidad a requerir para poder sustentar o para poder tener la capacidad para echar a andar el proyecto. Tenemos el mobiliario, mesa de trabajo, estanterías, escritorios, sillas, computadora, igual su precio unitario y la cantidad a requerir. Obviamente ya multiplicado, bueno, pues tenemos el total de cada uno de estos rubros. El uniforme y equipo de seguridad, ropa de trabajo, guantes, zapatos, matafuegos o puede ser equipo más bien dicho, para incendio, gabinete para incendios. Y igualmente tenemos su precio unitario, que es muy importante, la cantidad y la inversión. Igualmente los vehículos, aquí para la lavandería tenemos una camioneta Peugeot Partner, y aquí también se incluye el porcentaje de imprevistos que siempre se requieren y hay que estimarlo también, hay que tenerlo en cuenta. Aquí ellos determinaron un 10% sobre la inversión fija. Entonces, como vemos, tenemos todo lo que es el precio unitario, la cantidad a requerir y la inversión. Ahora, igualmente, tenemos el total, que el total de la inversión fija para el proyecto es de 218.275 unidades. Entonces, ¿qué nos dice primeramente de cómo se va a realizar? ¿Cómo se hace un estudio financiero? Bueno, pues nos va a ir dando esquemáticamente, desglosando cada una de las inversiones. Ya vimos lo que es el activo fijo o inversión fija. Pasamos a lo que son los costos fijos operativos propiamente de la lavandería. Tenemos que son la mano de obra, electricidad, gas, combustibles, agua, teléfono, alquileres, publicidad y o promoción. Son costos fijos, aunque bueno, aunque la electricidad y gas, combustibles, agua, teléfono, puede variar el costo debido a, digamos, situaciones externas cuando hay incrementos en la inflación y demás, puede variar. Sin embargo, aquí en este ejemplo se proyectó igual para los 4 años, mano de obra el mismo costo, electricidad el mismo costo, pero cabe destacar que puede variar, pero sin embargo se considera costos fijos operativos porque son costos que se tienen que llevar a cabo, se tienen que considerar para la operación del proyecto, para la capacidad productiva. Entonces se considera como costos fijos. Igualmente se hace una sumatoria de los costos operativos totales. Entonces igualmente aquí lo dejaron pues proyectado en la misma cantidad para los 4 años, que es la duración del proyecto. Costos variables operativos. Aquí los costos variables los definieron con base al producto. Entonces, los productos que se necesitan para la lavandería, para la operación, para la prestación del servicio, bueno, aquí metieron lo que son quitamanchas, jabón en polvo, suavizante, perfume para ropa,
a presto para ropa, lavandina, o bueno, se sobreentiende que es cloro para ropa blanca, igual lavandina para ropa de color y bolsas. Y igualmente tenemos lo que es la presentación. Aquí son en cantidades de volumen, no tanto piezas unitarizadas, sino volumen, el precio unitario por el volumen, litros, kilos, la cantidad de ropa que se va a procesar, digamos, se va a lavar, y la cantidad anual en costo, por ejemplo, de quitamanchas, cuánto se va a utilizar en litros por kilo, cuántos litros por kilo se va a utilizar, y o sea, cuántos litros por kilos de ropa se va a utilizar, la cantidad anual y el costo total al año. O sea, entonces volvemos a ver que es muy importante los precios unitarios y la cantidad, digamos aquí en este caso, a producir, y la cantidad anual, o sea, cuánto va a costar al año en litros, y tenemos el costo total. Entonces, igualmente, el estudio financiero nos va a detallar el cuánto vamos a invertir en costos variables. Entonces tenemos aquí que el total de insumos es de 370,709 pesos, ¿no? O unidades monetarias. Tenemos ahora sí costos unitarios y costos totales para la lavandería. Tenemos aquí una matriz o un cuadro con la inversión total que corresponde a los activos fijos. El activo fijo es de 218,275 y el capital de trabajo corresponde a 15,542 pesos, dando un total de 233,817 pesos. Es decir, esta matriz nos resume la inversión total del proyecto. Ahora, igualmente, tenemos otra matriz que nos dice el estudio financiero de ingresos totales o ventas totales por año. Entonces, dentro del servicio lavado y secado se cobra un precio unitario. Entonces, ya por kilo, y igualmente el precio unitario, pero ya haciendo la estimación al año, va a generar en el primer año ventas por 265,421. Igualmente el servicio de lavado y secado y planchado, que se cobra a 2.5 unidades monetarias o 2.5 pesos por kilo. Va a tener ventas totales, o va a haber un ingreso total al año de 497,664, dando un total entre estos dos servicios o estos dos productos, digámoslo así también, porque puede ser producto o servicio, de 763,085 pesos al año. Entonces, en su proyección, vemos que en el año 2 sube a 872,000, de 763 a 872,000, a 981,109 y a 1,090,121. Entonces, quiere decir que se está proyectando y el comportamiento es exponencial, es decir, que va a tener un buen desempeño. Ahora, igual vemos aquí los costos unitarios de lavado y secado, y costo unitario de lavado y secado y planchado por año. O sea, digamos, aquí lo define por precio unitario, pero aquí ya define el precio unitario por año. Entonces, de los dos servicios, aquí de lavado y secado, pero aquí nos da el ingreso total o ventas totales, y aquí el precio unitario por año. O sea, aquí ventas totales por año y aquí precio unitario por año. Por eso es muy importante los costos unitarios y los costos totales. Nos da los elementos totales, tanto del costo unitario y por año, el costo unitario por años, y los ingresos totales, es decir, los costos totales
por ventas totales, ¿no? Por año también. Entonces, esta es una parte muy, muy importante del estudio financiero, los costos unitarios. Ahora, uso de fondos de efectivo. Entonces, esta parte, este rubro nos detalla en qué se está gastando la inversión, cómo se va a utilizar. Digamos aquí los ingresos en el primer año en la lavandería, digamos que va a haber egresos o gastos por materias primas, mano de obra, electricidad, gas, combustible, agua, teléfono, alquileres, todo lo que corresponde a los activos fijos y que igualmente se consideran como egresos, ¿no? Porque se tiene que pagar, por ejemplo, materia prima. Dentro de los gastos de los ingresos se tiene que descontar todos estos rubros. Y ya digamos el total de egresos nos da de 699.046 unidades monetarias. Entonces, al total de ingresos vamos a descontar estos 699.000. Resultado nos da 64.039. Ahora bien, resultado económico también se le va a descontar todo lo que es esta parte de impuestos a las ganancias, depreciaciones y el capital de trabajo. Aquí vemos que, por ejemplo, en intereses financieros de crédito, aquí no hay interés. Aquí vemos que no hay una amortización o un pago de interés por algún crédito. Igualmente aquí en préstamo y amortización igual. Fondo del proyecto y fondo acumulado, tenemos que es de 97.732 en el primer año y menos 136.085. Aquí, ¿por qué no hay un interés financiero o una amortización de crédito? Porque aquí se va a echar a andar el proyecto, propiamente en este ejemplo, con recursos propios. Sin embargo, va a dar crédito a, a, a los clientes, como son restaurantes, hoteles, y de ahí con ese crédito que vaya entrando gradualmente, se va a fortalecer o se va a apalancar lo que es la capacidad operativa de la lavandería. Es por eso que aquí la lavandería no pide un préstamo a ninguna entidad financiera. Por eso es un caso muy particular, pero sin embargo sí se hace. Entonces, pero sí hay que tener con recursos propios un sustento o respaldo para echar a andar el proyecto. Y bueno, en este caso vemos el punto de equilibrio que a partir de la producción de 17.371 kilogramos de prendas por año, los costos se igualan a los ingresos y son de 39.952. El punto de equilibrio nos dice que este es un indicador en donde se igualan costos, ingresos y costos fijos y costos variables se igualan con los ingresos, y a partir de esta se puede dar un punto de equilibrio a partir de o con base en la capacidad o con base en las ventas. Aquí lo que están haciendo es con base en los ingresos, pero también nos da un indicador que a partir de 1.448 kilogramos de ropa por mes es el indicador para que aquí dice la actividad comience a ser rentable. O sea, es decir, que si no se llega a esta cantidad, si no se está trabajando esta cantidad por mes, no hay un buen desempeño, está habiendo pérdidas. Es decir, los costos no se van a igualar con los ingresos. Es decir, se va a invertir más en costos, o sea, va a haber pérdidas. Entonces, por eso es un indicador muy importante el punto de equilibrio. Pero igualmente puede ser por ventas o con base a la capacidad productiva. Ahora bien, vamos a pasar a otro ejemplo
un ejemplo también para que podamos ver cómo se hace el estudio financiero a partir también de otros estudios, bueno, otros elementos, otros elementos que se necesitan para estudiar a modo de ejemplo, como decíamos, es el de la productora y comercializadora de orquídeas en la ciudad de Nueva Loja. Igualmente tenemos que tener la tabla de inversiones del proyecto, activos fijos, activos diferidos o intangibles, donde se integra la constitución legal de la empresa, investigación, patentes, derechos, que también se cobran, que sin embargo son activos, son ingresos, sí, bueno, son activos, son inversiones, pero que no son tangibles. Entonces, pero sin embargo nos van a dejar una rentabilidad. Tenemos el capital de operación o capital de trabajo. Y acá tenemos otra matriz que nos da el estudio financiero, que es igualmente como veíamos en el ejemplo anterior, ya en resumen lo que son los activos fijos, activos diferidos o activos intangibles y activos circulantes, ¿no? Entonces nos dice que ya el total de activos fijos es de 25.883.56, 438 activos diferidos y 3.037.32 y 29.358.88 es el total de activos fijos, activos diferidos y activos circulantes. ¿Okay? Entonces tenemos que desglosar todo lo que son los activos fijos: terreno, construcción, equipos, vehículos, muebles, herramientas, equipos de oficina, equipo de cómputo, todo lo tangible, todo lo intangible, equipos activos diferidos, perdón, constitución, investigación y demás. Y el capital de trabajo es con lo que se va a sustentar el proyecto, lo que va a producir la capacidad operativa. Es la materia prima directa, materiales indirectos, mano de obra, servicios básicos de operación, combustible, servicios básicos de administración, sueldos administrativos, suministros de oficina, publicidad y propaganda, mantenimiento. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es el financiamiento y amortización. En este caso, como vemos, aquí sí el proyecto está solicitando un crédito en valor por 10.000 unidades monetarias y el aporte propio es por 19.358.88. Entonces, ¿cuál es el porcentaje del crédito? Aquí es, digamos, es bajo porque es del 34% y el aporte propio, los recursos propios, corresponde al 66%, lo que da un total de 100% y en valores de 29.358.88 pesos, ¿no? Entonces, ahora bien, también el estudio financiero nos va a dar la amortización del préstamo. Tenemos que calcular cuánto vamos a ir pagando el crédito. En este caso se le aplicó una tasa del 12.77%, el tiempo del crédito es a 5 años, es pago anual con cuotas, con 5 cuotas, y aquí tenemos las 5 cuotas, la proyección o el tiempo del crédito a 5 años, tenemos el interés en el primer año, tenemos porque se nos otorga el préstamo en el primer año, ya tenemos un interés de 1.277 y un dividendo o digamos una rentabilidad del préstamo de 3.277.00, ¿no? Entonces capital reducido, ya se baja el capital a 8.000 y así consecutivamente en el segundo año el interés baja a 1021.60, en el tercer año 766, es decir, se va amortizando, se va pagando el interés hasta el total ya que se pagó el financiamiento, el crédito de 10.000 con un interés total de
3.831 y el total que se recuperó, bueno, en este caso la entidad financiera local a la cual se le pidió el préstamo es de 13.831.00. Entonces, el estudio financiero nos va a dar una tabla de amortización del préstamo, el préstamo para la financiación del proyecto. Ahora bien, también el estudio financiero nos da los costos totales, como lo veíamos en el primer ejemplo, también aquí nos detalla los costos totales y por año la materia prima, mano de obra directa, bueno, perdón, sí, costos totales, costo del proceso, materia prima indirecta, depreciación, construcción, bueno, la depreciación de equipo. O sea, hay que también integrar la depreciación de los activos fijos, ¿no? El único que no se deprecia en los activos fijos, como digamos, mobiliario, equipo, es el terreno o instalaciones. Bueno, lo que es el terreno o el inmueble no se va a depreciar, sin embargo, todo el equipo sí se tiene que considerar una depreciación. También va a incluir los gastos de administración, todos los sueldos administrativos, los servicios básicos de administración, depreciación de muebles y enseres, depreciación de equipo de oficina, depreciación de equipo de cómputo, suministros de oficina, total de gastos de administración, los gastos de ventas de la publicidad y propaganda, total de gastos y todos los insumos que se requieran para la propaganda y las ventas, y los gastos financieros, intereses por préstamo y total de gastos. Es decir, el presupuesto de operación integra, concentra todos los costos totales, ¿no? Y es muy importante porque ya detalla el costo de producción, el costo total de administración, los gastos total de administración, el gasto total de ventas y el gasto total financiero, y al último el costo total ya de cada uno de estos rubros. Entonces es muy importante en el estudio financiero el presupuesto de operación o presupuesto costos totales, ¿no? Ahora bien, también los costos unitarios, como veíamos, de producción, bueno, costos unitarios, en este caso son de producción. Vemos que en el estudio financiero también nos va a detallar esta parte, los costos unitarios. Y, por ejemplo, en este ejemplo, en este caso, el año 1, este costo lo definimos por el costo de producción o las unidades producidas por el costo total, bueno, perdón, corrección, es el costo total dividido entre el número de unidades producidas o la producción, costo total entre producción, y nos va a dar el costo unitario por año del producto. A este precio, a este costo, esto es lo que nos está costando producir, se le va a sumar una utilidad para que ya nos dé el precio de venta. Entonces, dividimos el costo total en el primer año, en este caso, es de 40.523.82 unidades monetarias entre 6.333 unidades producidas. Nos va a dar un costo unitario de 6.40 en el primer año, en el segundo año de 6.12, en el tercer año de 5.88, 5.71 en el cuarto año y 5.53 en el quinto año. Ahora, a este costo unitario, esto es lo que nos está costando producir este producto, se le va a sumar la utilidad. En este caso se le sumó una utilidad del 30%, entonces al costo unitario 6.40 se le suma la utilidad de 1.92 y ahora sí nos da el precio de venta unitario. El precio de venta es de 8.31. Esto es importante porque ya tenemos lo que es el precio de venta del producto por año, y como, bueno, en este caso va a ir bajando, pero en el primer año tiene que ser más para poder empezar a obtener el retorno de inversión. Entonces esto es muy importante también dentro del estudio financiero.
Ingresos totales, también los ingresos totales. Ahora sí, pasamos a lo que es en este caso de la producción de orquídeas. Dice que en el primer año la producción es de 6.336 por el precio de venta, como ya lo habíamos definido en la diapositiva anterior, nos da 8.31 y ahora sí nos va a dar el total de ventas. En el total de ventas o total de ingresos por ventas, en el primer año es de 52.680.96, en el segundo año 53.770.41, debido al precio de venta va bajando. 54.902.50 en el tercer año, 56.477.87 en el cuarto y 57.699.3. Es decir, el estudio financiero también nos da el total de ingresos por ventas y ya vemos cómo definir este rubro, esta parte del estudio financiero. También tenemos el estado de pérdidas y ganancias o también se llama estado de resultados. Entonces, el estudio igual, dentro de la realización del estudio financiero o la evaluación financiera, tenemos que detallar lo que son en el estado de resultados las ventas totales. Por ejemplo, en este caso, en el primer año, es de 52.680.96, se le va a descontar el costo de producción y eso nos va a dar la utilidad bruta. A esta utilidad bruta, como bien aparece aquí, se le va a descontar el costo de operación y financiamiento y nos va a dar la utilidad neta, que es de 12.157.15. A se le tiene que descontar un 15% de utilidad para los trabajadores, para el pago de utilidades. Nos va a dar utilidad antes del impuesto sobre la renta, que en este caso es de 10.333.57. Y a igual se le tiene que descontar, porque como digamos es antes del impuesto sobre la renta, después se le aplica el 25% de impuesto sobre la renta, 2.583.39, y nos da ahora sí una utilidad líquida de 7.750.18 unidades monetarias. Entonces, vemos cómo se va completando todas las tablas, todos los elementos del estudio financiero, y en este es muy importante el estado de resultados. Ahora sí pasamos también en este caso que estamos viendo las fuentes y uso de efectivo. Entonces, en el primer año, aquí lo que decíamos al principio, que esta tabla, este estudio o este elemento de fuente y usos de fondos de efectivo nos va a decir en qué se está usando la inversión y las ganancias también. Entonces, como vemos aquí en el capital, es que casi no se aprecia, pero aquí vemos que, por ejemplo, en el primer año los ingresos son de 52.680, total de fuentes, se tiene igual los ingresos de 52.680, pero aquí se le tiene que descontar, aquí se hace la sumatoria, pero la sumatoria de costos totales más utilidades de los trabajadores más el 25% de impuestos sobre la renta nos da un total de 11.930.78. Entonces, 44.830.78. A esto se le va a descontar, esta sumatoria se le va a restar al total de fuentes o de ingresos, y nos da un subtotal de 7.780.18, más o menos ahí, y a esto se le va a descontar igual las depreciaciones, las amortizaciones del crédito y el financiamiento, dando un saldo de 3.674.20. Entonces, este elemento también es muy importante dentro del estudio financiero porque nos está diciendo en qué se está gastando, o sea, nos detalla en qué se está usando, cómo se está usando, ¿no?
es igual, es clave, muy importante, muy vital esta parte, este elemento. Y igualmente, pues el punto de equilibrio, en este caso que vemos de las orquídeas, que se hizo este punto de equilibrio, se calculó con base en la capacidad instalada, es decir, y a partir de las ventas totales. Entonces, ¿qué nos quiere decir el punto de equilibrio? Como decíamos, es el donde se igualan los costos fijos, costos variables y las ventas totales, ¿no? La gráfica nos dice que tiene que tener arriba de ventas por encima de 35,000 unidades monetarias, ¿no? Y tiene que trabajar con una capacidad arriba del 60% de su capacidad. De lo contrario, habría pérdidas. El costo fijo aquí sube, pero es donde se igualan, aquí donde se intersectan es donde se igualan, pero es básicamente lo que nos dice la gráfica. Y bueno, pues con esto estamos terminando y a modo de conclusión vemos que cuáles son los elementos importantes, los elementos claves del estudio financiero, que nos va a detallar los recursos y cómo se va a desempeñar el proyecto en cuestión, cuánto va a ser la vida útil del proyecto. Entonces vemos cómo es muy importante el estudio financiero en un plan de negocios o en un proyecto ejecutivo, en una evaluación financiera, ¿no? Y bueno, pues igualmente volvemos a mostrar las fuentes de consulta. Veamos el estudio financiero económico. Bueno, esto fue para los conceptos, lo que es de la Facultad de Economía. Este fue el estudio financiero que se usó un plan. Perdón, este fue para la definición también del Instituto Tecnológico de Sonora. Igual para la definición de qué es un estudio financiero. Veamos que era Escalón Iván de UPIXA. Se tomó de Gestiópolis. La Langui de estudio financiero para la productora y comercializadora de orquídeas, como veíamos el ejemplo, se consultó en monografías.com. A modo de ejemplo nada más fue. Y el Ministerio de Desarrollo Económico, el proyecto de inversión, servicio de lavandería. Fue tomado de UNAD, de un caso que se trató, que se estudió en la asignatura de ingeniería económica. Vale, pues me despido agradeciendo su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.